Patologías de las funciones ejecutivas. Patologías de las Contenido. Patologías de las funciones ejecutivas como variantes del síndrome prefrontal, síndrome orbitofrontal, síndrome frontal mesial y síndrome dorsolateral. Para concluir, veremos al final las principales alteraciones cognitivas y comportamentales de las áreas prefrontales que se evidencian en el cerebro. Según Ardila en el 2007, los pacientes con daño en las regiones prefrontales del cerebro no siempre presentan cambios evidentes en su comportamiento en general. Algunas manifestaciones clínicas pueden ser aquellas que allí, por ejemplo, los pacientes con daño en las regiones prefrontales del cerebro no siempre deben presentar cambios evidentes en su comportamiento general. Sin embargo, un análisis cuidadoso puede descubrir alteraciones drásticas en todas las esferas de su vida, tanto psicológica como de su actividad comportamental. Los trastornos en las funciones ejecutivas pueden tener diversas etiologías, ya sean tumores, traumatismos cráneoencefálicos o accidentes vasculares, entre otras. Por ejemplo, los niños preadolescentes tienen una poca capacidad ejecutiva. A continuación, vamos a resumir una de las principales alteraciones cognitivas y comportamentales asociadas con lesiones de las áreas prefrontales en el cerebro. Allí podemos ver alteraciones a nivel motricidad como reflejos patológicos, negligencia e hipersistencia motora. También se presentan fallas en la atención, lenguaje, percepción, comportamiento social y emocional. De allí podemos mostrar en el lenguaje una afasia extrasilvania motora, un mutismo, errores de denominación. También se presentan patologías en cuanto a la memoria, como una desorganización secuencial de la memoria, defectos de la metamemoria y alteraciones en la vivencia del tiempo. Finalmente logramos evidenciar una personalidad. Allí está la impulsividad, una pseudodepresión y pseudopsicopatía que vamos a focalizar más al finalizar la grabación. Principales patologías. Como primera opción encontramos las variantes del síndrome prefrontal, síndrome orbitofrontal, síndrome frontal mesial y el síndrome dorsolateral. Como variantes del síndrome prefrontal, entendemos que cuando el daño se presenta en las regiones ya sean mesiales, polares u orbitales, las cuales participan en la regulación de los estados de activación, se presenta una alteración en la capacidad de mantener un estado de actividad adecuado, debido a que se presentan asociaciones difusas y estados confusionales. En las variantes del síndrome prefrontal también se evidencia que cuando el daño se presenta en las regiones posteriores, que están al frente de las regiones motoras, está implicada dos cosas. 1. La aparición de los estereotipos motores y 2. La desorganización de las formas complejas del movimiento. Es decir, como lo menciona Ardila en el 2007, estos pacientes no muestran trastornos evidentes de conciencia. Cuando las lesiones se presentan en el área prefrontal izquierda, se presentan como una serie de alteraciones, tales como, según Luria en 1980, dice que hay una alteración en el pensamiento verbal. Según Ardila en el 2007, se presentan alteraciones de orden verbal, tales como afasia extrasilvana motora, 2. Pobre generación verbal, 3. Defectos de memoria verbal. Algunas afectaciones en el hemisferio izquierdo pueden causar, ya sea afectación en los procesos intelectuales o algunos trastornos de preservación. Las lesiones en el área prefrontal derecha producen una serie de alteraciones tales como, según Ardila en 1984, considera que las lesiones de este orden suelen causar cambios emocionales más notables. Por otro lado, suelen presentar alteraciones de orden no verbal como errores perceptuales, pobre generación no verbal, defectos en la memoria no verbal y pobre juicio social. Por otro lado, también se pueden presentar estados de hipomanía e hiperactividad debido a la localización de la lesión. También se pueden presentar problemas de conducta, por ejemplo, la violación de las normas sociales. Síndrome orbitofrontal. Este está asociado a conductas como la desinhibición, impertinencia, irritabilidad, la habilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los sucesos actuales. Algunas características las podemos mencionar, tal como el autor Oppenheim en 1980
ya que él considera el efecto puede presentarse como moria, es decir, un tanto excitado o un estado de euforia, es decir, también otro autor como Wittgenstein, la reiteración verbal de observaciones burlonas. También otra característica es que el paciente es incapaz de responder a convenciones sociales y está controlado por estímulos inmediatos. Esto lo menciona el autor Ardila. Cummings, por otro lado, en 1993 observó que las personas con lesión en esta área presentaban una imitación automática de gesto. También las lesiones del circuito orbitofrontal se pueden relacionar con trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. Síndrome frontal mesial. El cíngulo anterior es el origen del llamado circuito singular subcortical, como lo menciona Ardila en el 2007. Algunas características de las lesiones pueden ser que el daño en este circuito puede causar ya sea una apatía o abulia, lo que se denomina como una forma grave de apatía. Por otro lado, tampoco tiene una reacción emocional, aunque sean estímulos dolorosos, y tiene una conducta completamente indiferente. Por otro lado, también las lesiones bilaterales graves en el área frontal media pueden causar un mutismo aquinético, el cual se caracteriza porque el individuo está despierto y es completamente consciente, pero no inicia ninguna conducta, ni lo mueve una motivación como tal. Síndrome dorsolateral. Allí se insiste que el circuito dorsolateral es fundamental en las funciones ejecutivas. Así lo cita Cummings en 1903 y es nuevamente citado por Ardila en el 2007. Dentro de este síndrome, el defecto más frecuente es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante estímulos nuevos o complejos. Las características de esta patología es que por lo general los pacientes muestran latencias largas y dificultades en la recuperación semántica, aunque conservan el reconocimiento. Según Luria, en 1969 destaca la presencia de preservación, conductas dependientes del estímulo y ecolalia, es decir, un lenguaje alterado. Como las lesiones hemisféricas, podemos evidenciar que cuando las lesiones dorsolaterales se presentan en el hemisferio izquierdo, se presenta una disminución en la fluidez verbal y también una afasia extrasilvana motora transcortical. Por el contrario, cuando las lesiones dorsolaterales son en el hemisferio derecho, se presentará un trastorno de tipo no verbal o algunos trastornos paralingüísticos. Cuando estas lesiones tienden a ser bilaterales, se presenta un decaimiento emocional o alguna dificultad para ordenar la información en secuencias. Principales alteraciones cognitivas y comportamentales asociadas a las lesiones prefrontales. Cuando se afecta la motricidad, se evidencia reflejos patológicos, negligencia y persistencia motora, anormalidades en la marcha y también hiperactividad. En cambio, cuando se presenta o se afecta la atención, allí se logra evidenciar cambios en la activación, desorientación o cambio en las respuestas de orientación, disminución en las formas rígidas de atención. O cuando se presenta alguna afectación en cuanto al lenguaje, se evidencia afasia extrasilvana motora, mutismo, errores de denominación y como último una carencia de control verbal sobre el comportamiento. También se pueden afectar áreas como la percepción. Allí cuando se afecta se presenta una limitación en los movimientos oculares y una adecuada interpretación perceptual. Cuando se afecta el comportamiento social y emocional, allí se presenta violación de las normas sociales, la habilidad emocional, inadecuación sexual, excesiva familiaridad y una inadecuada interpretación emocional. También cuando se afecta la parte de la memoria, allí se presentan fallas en pruebas de atención, amnesia inespecífica, desorganización secuencial de la memoria, algunos defectos en la metamemoria, también defectos en la memoria de trabajo y alteraciones en la vivencia en cuanto al tiempo. Cuando se afectan áreas de la personalidad, allí se presenta la moria, que es una euforia superficial, se presenta una impulsividad, pseudodepresión y pseudopsicopatía. Al contrario, cuando son procesos intelectuales, se presenta un nivel de pensamiento concreto y un nivel intelectual alterado. Conclusión. Es necesario señalar que no todos los procesos ejecutivos se encuentran mediados en la corteza frontal y que los trastornos ejecutivos por patología frontal son muy graves, pero las lesiones prácticamente
todas las áreas del cerebro pueden asociarse con defectos ejecutivos. Así lo cita Ardila en el 2007.